Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de comprobar si la conducta de Jesús en los evangelios sinópticos se corresponde con un israelita o con un romano. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo mencionar tres hechos históricos que sirven de base a la serie. Primero, que los israelitas desde el siglo I hasta nuestros días rechazaron categóricamente a Jesús como su Mesías. Las razones son muy convincentes. Una, porque Jesús nunca fue nombrado rey de Israel, ni por las autoridades locales, ni por el Imperio Romano. Otra, porque Jesús fue un Mesías fracasado al no liberar a su pueblo del yugo opresor. Y una tercera razón es que Jesús atacaba e infringía la ley mosaica y condenaba el accionar del régimen religioso, una actitud recurrente en los evangelios sinópticos. Segundo, que Jesús no escribió nada sobre sí mismo, y quienes lo hicieron en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento usaron su nombre para dar vida a un personaje puramente literario, con el fin de generar una narrativa de acuerdo con los intereses y pretensiones de sus mandantes en el momento en que fueron elaborados. Y tercero, que el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, y en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se culpa a los israelitas de haber cometido deicidio, el delito de haber asesinado al Hijo de Dios. Además, se demuestra a través de alegorías y profecías fraudadas que la destrucción del templo y de Jerusalén fue un castigo divino, un juicio ejecutado por el Dios Yahvé en contra de su propio pueblo. Mediante tales argumentos teológicos, el Imperio Romano se lavó las manos, porque al presentarse como un instrumento de la ira divina, se declaró inocente de todos sus actos. Muy bien. Después de esta mención introductoria, pasemos al desarrollo del segundo estudio de la serie bajo el título Jesús, el amigo de publicanos. El texto de análisis está en el Evangelio atribuido a Mateo en el capítulo 9, versículo 9. Voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: cuando se iba de allá, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. En esta narrativa, el personaje Mateo encarna el papel de un publicano, un ciudadano israelita contratado por el Estado romano para, en nombre del imperio, ejercer la función de cobrador de impuestos a su propia gente. El cargo, por tanto, representaba una posición de prestigio y de responsabilidad, pero al mismo tiempo generaba el rechazo y la condena de sus paisanos. El pueblo odiaba a los romanos por varios motivos, pero mayormente por la ocupación prolongada y el pago de impuestos. Y ese odio era canalizado y descargado sobre los publicanos, quienes realizaban la colecta impositiva para las arcas de Roma. Al margen, había un hecho conocido por la población, que muchos publicanos cobraban en exceso el impuesto a la gente, enriqueciéndose a costa de sus compatriotas. A tales publicanos deshonestos, la élite sacerdotal judaíta los acusaba de ladrones ante la sociedad y de pecadores ante la ley mosaica. Y eso no tanto por el mal que hacían, sino porque el dinero no era compartido con los sacerdotes, quienes tenían el monopolio de ser los ladrones del templo, título ostentado nada menos que durante 6 siglos y que fue denunciado puntualmente por el profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 11. Dice allí: ¿acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí que yo, sí, yo mismo lo he visto, dice Yahvé. 6 siglos más tarde, el reino de sacerdotes de Yahvé no perdió la maña. Se mantuvo fiel en la misma senda, según consta en el Evangelio atribuido a Lucas,
en el capítulo 19, versículo 46. Jesús diciéndoles, está escrito, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La élite sacerdotal gestionaba la justicia y los jueces eran también sacerdotes nombrados por el régimen religioso, de modo que nadie podía cuestionar ni actuar en contra del reino de sacerdotes de Yahvé que operaba en la absoluta impunidad. Prueba de eso es que en la Biblia hebrea no existe ningún sacerdote judaíta procesado o condenado, ni siquiera uno. Más bien fueron los sacerdotes quienes perseguían y mataban a los profetas y a todo aquel que tenía la osadía de señalarlos o de enfrentarlos. En resumen, los publicanos eran gente laica, cuyo trabajo impedía a los sacerdotes seguir enriqueciéndose a costa del pueblo, hecho que generó el rechazo hacia ellos por parte de los fariseos, quienes no aceptaban dividir el dinero con los publicanos. Dicho coloquialmente, a los sacerdotes viciados en tragarse todo, los publicanos no les permitían ni siquiera una probadita, menos todavía la tradicional mordida. Muy bien, ahora tenemos un panorama mucho más claro sobre la realidad sociopolítica y religiosa del siglo I. Tenemos una idea sobre cómo operaba en la antigua Judea la Trinidad del poder integrada por la política, la religión y el dinero. El autor del Evangelio atribuido a Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, tiene especial interés en mostrar a un publicano que aunque tildado de ladrón y pecador, responde voluntaria e inmediatamente a la orden efectuada por el candidato a Mesías, Jesús el Galileo. La actitud de obediencia ejemplar del publicano contrasta con los miembros de la élite sacerdotal judaíta, quienes cuestionaban la legitimidad del Mesías curandero. Y quien se burla abiertamente del clan sacerdotal es Lucas, y lo hace en el capítulo 5, en los versículos 27 al 28. Dice allí, después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. El autor de Lucas escribe con sarcasmo, porque en vez de emplear el nombre Mateo, usa Leví, el nombre del patriarca de la tribu que administra el templo, cuyos sacerdotes son conocidos como levitas. Así, mientras que solo unos publicanos son ladrones y pecadores, para Lucas, toda la clase sacerdotal estaba en esa misma categoría. No olvide que tanto la Biblia hebrea como la cristiana son libros políticos. Por eso, aunque estén escritos con un lenguaje religioso, nunca falta la dosis de ironía. Y Lucas, con el uso del nombre Leví, le está poniendo el espejo delante del rostro del clan sacerdotal, para que se vean a sí mismos que son iguales que el publicano, amantes de ganancias deshonestas. Por eso Lucas, al quitarles la máscara al clan sacerdotal, escribe que Leví dejó todo para seguir al Mesías. Esta actitud contrasta con los religiosos que nunca harían eso, justamente por su apego al dinero. En el siguiente par de versículos, en Mateo 9, del 10 al 11, dice, sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlos, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Jesús compartía su mesa con sus discípulos, con publicanos y pecadores. Mientras comían, al parecer, llegaron los miembros del partido político religioso farisaico. El autor no dice si los fariseos cayeron como paracaidistas, es decir, sin ser invitados, pero el escritor no los pone a la mesa, sino fuera de ella, porque el papel de los fariseos en esta escena es la de unos santulones o santurrones,
gente creída que no quería mezclarse con la chusma. En este texto, el autor pone a los fariseos como gente engreída porque se creían puros, los santos de Yahvé, los intocables del reino de sacerdotes, los que se atribuían el derecho de criticar a todos. Con esto en mente, el autor presenta a los fariseos escandalizados ante el cuadro. Por eso escribe en plural, como si al unísono preguntaran a los discípulos de Jesús: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Recuerde que esta es una escena ficticia, elaborada para expresar la intención del escritor, y que juntos, usted y yo, estamos analizando pormenorizadamente. El autor no deja que los discípulos respondan, sino el autor principal. Por eso, en medio del barullo de tantos comensales, Jesús alcanza a escuchar nítidamente, pero es solo la pluma del escritor para que Jesús con su respuesta les propine un golpe a los fariseos. Mateo capítulo 9 versículos 12 y 13 dice: mas él al oírlo dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la sentencia emitida por el milagrero Galileo a los fariseos metiches y criticones. Veamos ahora la agudeza del escritor para hacer que Jesús se burle de los fariseos. Primero, califica a los fariseos de enfermos, religiosos infectados por la santurronería arrogante y delirante, quienes por estar en el poder se creían fuertes e imbatibles. De allí la expresión: los que están fuertes no necesitan de médico, al no tener arreglo o solución por estar fuerte en su posición jerárquica y en su actitud intransigente. Segundo, la ironía de calificar a los fariseos de justos, siendo 1000 veces peores que los publicanos. Por eso Jesús aclara que no le interesa a los que se creen justos sin serlo, sino la gente común del pueblo, al que los fariseos tildan de pecadores, pero que les explota y se enriquecen a costa de ellos. Tercero, Jesús a los fariseos les despacha con una lección de moral. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto fue una bofetada en el rostro de los fariseos, enfermos por los sacrificios de animales, porque es altamente rentable para ellos. El desafío es que dejen el materialismo y practiquen la sensibilidad humana, que dejen la hipocresía y sean genuinamente solidarios con sus compatriotas. Esta es una materia pendiente para los fariseos, una materia en la que siempre salieron reprobados. De allí la orden del Mesías curandero: vayan a practicar, a ver si no aprenden a ser misericordiosos. Esta virtud los fariseos debían haber aprendido mucho tiempo atrás, cuando el profeta Oseas les había advertido en el capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lucas hace que su personaje Jesús recuerde a los fariseos que en el siglo VIII antes de la era común, el Dios Yahvé ya les había dicho que estaba harto de los holocaustos, que prefería tener a un pueblo caracterizado por la compasión, que el más fuerte no se aproveche de su semejante. Muy bien, hagamos la primera parada para destacar que Jesús el Galileo, por un lado, aplaude y defiende abiertamente a los publicanos, a los funcionarios del Imperio Romano, y por otro lado, ridiculiza a los fariseos por su excesiva codicia e hipocresía. Examinemos ahora otro relato, el de Lucas capítulo 19, versículos 1 al 5. Dice allí: entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Aquí tenemos a otro publicano, a Zaqueo, un judaíta al servicio del Imperio Romano, quien se desempeñaba como jefe de una red de cobradores de impuestos. Dice que era un hombre rico, dato muy importante, porque nos presenta un grupo de publicanos con capacidad financiera como para suplir de una sola vez la cuota de vida a Roma. El autor de la narrativa le concede una estatura baja a don Zaqueo, pero no se preocupe, porque en breve será transformado en una persona de elevadísima calidad, en un hombre íntegro. En el relato novelesco, Jesús, el protagonista estrella, lo ve y le ordena diciendo: baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Lucas 19, del 6 al 10, siguiendo con el relato, dice que se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y salvar, perdón, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. El cuadro es semejante al primer texto analizado, en que al ver, mejor dicho, a Jesús hospedado en la casa de Zaqueo, el jefe del grupo de publicanos, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Y los que murmuraban eran los fariseos. Veamos ahora la ironía en la pluma de Lucas, quien una vez más se burla de los fariseos. Primero, le pone a Zaqueo haciendo un discurso ante una gran concurrencia, integrada por Jesús, el actor principal, sus discípulos y los partidarios del fariseísmo. Zaqueo se presenta ante el auditorio como un hombre honesto y puro, con el único propósito de irritar a los fariseos, quienes se creían los únicos puros y honestos de la nación hebrea. Segundo, en su alocución, Zaqueo saca pecho y desafía a todos con su honestidad. Ante el supuesto caso, dice, de que sea acusado de fraude, se compromete de antemano a donar la mitad de sus bienes a la clase desprotegida. Esta manifestación de sensibilidad humana es como meterle el dedo en los ojos del fariseo, quien solo tenía un discurso religioso y piadoso, porque enriqueciéndose a costa del pueblo, se negaba a ayudar a los pobres. Tercero, otro sarcasmo de Lucas está en el nombre de su personaje vestido de publicano, Zaqueo. Y esto no es una mera coincidencia, porque Zaqueo deriva del hebreo Zakai, que significa sin tacha, honesto, puro, justo, inocente. Siendo así, las virtudes del publicano Zaqueo contrastan con los defectos de los fariseos, quienes son injustos y culpables, corruptos e hipócritas. Y cuarto, Jesús se encarga de poner la cereza al pastel de la burla, al afirmar que Zaqueo también es hijo de Abraham, aunque sea rechazado por los fariseos. Esta realidad étnico-teológica hería profundamente a los orgullosos fariseos, porque con esa raíz tradicional, Jesús decía a los fariseos que Zaqueo pertenecía a la misma estirpe codiciosa que ellos. Muy bien, hagamos la segunda parada para resaltar que Jesús el Galileo defiende abiertamente a los publicanos como si fueran sus propios funcionarios. Paralelamente, Jesús ridiculiza a los fariseos por su excesiva codicia e hipocresía. Además,
vemos que en todo momento Jesús actúa como un hombre que no pertenece a la sociedad israelita, pero que la conoce muy bien, y desde esa posición externa se mofa libremente del fariseo. Antes de finalizar, examinemos una tercera evidencia. Lucas capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice allí, a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. Esta es una parábola de naturaleza política, elaborado para satirizar a un grupo partidario en el poder político religioso de Judea, el grupo que condena a los publicanos por su labor en pro del Imperio Romano, tildándoles de ladrones y pecadores. A los integrantes del partido de los fariseos los define como quienes se consideraban justos y despreciaban a los demás. Es la caricatura del religioso que abunda en el cristianismo de todos los tiempos. Lucas escoge a uno de cada bando, a un fariseo y a un publicano, y los manda al templo a orar. Ambos son anónimos, porque solo son figuras empleadas para elaborar la fábula, con el objetivo de comunicar lo que el escritor quiere que sus lectores sepan. Sigamos con la parábola. Jesús 18, 11 y 12 dice, el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Lucas dice que el fariseo oraba en su interior, es decir, que nadie escuchaba absolutamente nada. Y eso prueba que la parábola, de naturaleza política, fue elaborada artificial y maliciosamente. Así que Lucas pone de pie al fariseo para que sea el primero en orar, ya que los fariseos, según Mateo 23, aman los primeros asientos en las cenas, aman las primeras sillas en las sinagogas, aman las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. En su oración vemos a ese fariseo ególatra, a un verdadero narcisista, porque se ve a sí mismo como un hombre fuera de serie, impecable, único. Con ese elevado concepto de sí mismo, le confiesa a su Dios que no puede compararse con los demás hombres, que son rapaces o ladrones, injustos y adúlteros, y ni siquiera como el publicano que está a su lado. La oración es el fiel retrato de cómo el pueblo veía a los fariseos en el siglo I. Esta oración es típica de un religioso, porque al orar a su Dios con sus palabras, lanza una indirecta bien directa a su hermano presente en la iglesia. Es otro fariseo, seguidor del consejo de doña Florinda, que por creerse muy espiritual no se junta con la chusma. Agrega además que ayuna 2 veces a la semana y consagra su diezmo de todas sus ganancias. Con eso le dice al que le escucha que es un hombre fiel a la ley de Moisés. En otra observación, obtenemos un dato mucho más importante todavía, y es el hecho de que Lucas pone en evidencia que el fariseo al orar no tiene miedo de su Dios, porque le engaña descaradamente en su propia presencia. Detrás de esa conducta hipócrita, Lucas quiere recordar a sus lectores que el Dios Yahvé es una deidad moldeada por los fariseos al regresar de Persia, para servir única y exclusivamente a los intereses del clan sacerdotal judaíta. Yahvé es un Dios creado para manipular y controlar al pueblo de Israel y Judea. Veamos ahora la oración del israelita funcionario de Roma. Lucas capítulo 18, versículo 3. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Contrariamente al fariseo,
El publicano en su oración es un hombre que se presenta ante su Dios completamente honesto. Manifiesta el temor a Yahvé al no acercarse al altar y permanecer a cierta distancia, y sin ni siquiera levantar la cabeza ni abrir los ojos, muy diferente al fariseo, quien miró al costado y dijo: tampoco soy como este publicano. Note que el publicano realmente oraba a su Dios, a diferencia del fariseo que le lanzó una indirecta al publicano. Observe que el publicano en su oración no le devolvió la ofensa al fariseo, sino que se concentró en la plegaria que realizaba. Esto es muy significativo y digno de destacar, porque en las iglesias cristianas, los que oran en voz alta aprovechan la oportunidad para mandar un mensajito a algún hermanito. El publicano asumió humildemente su condición de pecador delante de su Dios, y como buen católico romano, se golpeaba el pecho diciendo: pésame, Dios mío, ten compasión de mí. Más que una parábola, Lucas nos entrega una parodia sobre la superficialidad religiosa del fariseo. Y ahora le toca a Jesús definir la jugada irónico-literaria. Lucas capítulo 18, versículo 14 dice: les digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Siguiendo la creencia religiosa judaíta, Jesús en su parábola declara perdonado y libre al publicano, al funcionario del Imperio Romano, mientras que el fariseo sigue delante de la deidad acusado y reo. Pero Lucas, un evangelio escrito después del año 70, ya sabe que la nación de Israel había sucumbido ante el poderío romano. De allí la profecía post-evento de que los fariseos arrogantes fueron humillados, mientras que los humildes publicanos fueron ensalzados por Roma. Ambos hechos se reflejan claramente en los evangelios sinópticos. Hagamos la tercera y última parada para concluir que Jesús el Galileo alaba y defiende a los publicanos, ciudadanos israelitas al servicio del Imperio Romano. Contrariamente, a los fariseos les ridiculiza por su excesiva codicia, deshonestidad e hipocresía. El Jesús de los evangelios sinópticos es un personaje que interactúa con los miembros de la clase política gobernante para aplaudir a los publicanos y despreciar a los fariseos. La conducta de Jesús se asemeja mucho más a la de un romano que a un israelita. Muy bien, concluyo la exposición con el consejo del escritor y teólogo francés François Fenelon. Si quieres formar juicio acerca de un hombre, observad quiénes son sus amigos. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.